Vamos allá, chavales. Mm, interesante. Interesante. Vamos a vídeos. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con Inside Star Citizen. Que en este caso dice Segunda Vida, Second Life. Mm, interesante. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Ahí estamos. At the team, we will always wanted to make the derelict more enjoyable and fun for the player. Como equipo siempre hemos querido hacer el Derelict 2 más disfrutable para los jugadores. The new addition of the planetary nav mesh make like designer able to put life on the location. Un momento. Lo siento, chavales, ya estoy flipando, tío. Ya me estoy hipeando, tío. Ya me estoy hipeando, un momento. Es que me estoy hipeando, es que no me jodas, puto escenario, tío, qué locura, tío. For the player. The new addition of the planetary nav mesh make like designer able to put life on the location. Before it was just kind of a ship just there on the ground, but what we wanted to do is to create a link between the ship and the environment around. Claro, querían crear un enlace entre la nave y lo que había alrededor, y además dice que esto expande las posibilidades del diseño, pues puede poner vida en los pecios, ¿no? Decided to make them more like a settlement, to have like more story around them. It's like walking in the woods and just sometimes you just found their old cars all rusty there with the leaves and the trees all around. That's the kind of feeling we wanted to do with the lyrics. Dice que es como la sensación esa de que vas en el bosque y te encuentras un coche antiguo con las hojas y todo por ahí. Esto es algo que queríamos hacer con... Esta es la sensación que queríamos obtener con el Derelict. For us designer, a lot of opportunity to make the location more FPS friendly with cover, more like mission friendly, so we can add stuff on top of that. A tener más coberturas para hacerlo más FPS friendly. O sea, supongo que se refiere porque también más mission friendly. O sea, supongo que se refiere a que den pie a misiones, que se preste al combate FPS. When you will arrive at the crash, you will see a big trail on the ground. So if you look behind the ship, you will see all the big tree, but in the trail, all the trees will be small, and we're going to have just small rocks and grass, and it's the purpose the ship was there. When you go back in the ship, because you will be able to go back in the ship, you will rediscover the ship as you were before, but in the older version. That tell a lot of story about the old technology, kind of giving a second life to the ship. We got an A ver, un momento, porque creo que está diciendo, a ver si escuché bien. When you go back in the ship, because you will be able to go back in the ship, you will rediscover the ship as you were before, but in... Sí, efectivamente. Nos dicen que, claro, que nosotros vamos a ver al principio, pues, el rastro este que ha dejado el accidente. Y cuando vayamos a explorar la nave, vamos a redescubrir la nave porque la veremos equipada con antigua tecnología del pasado. When you go back in the ship, because you will be able to go back in the ship, you will rediscover the ship as you were before, but in an older version. That tell a lot of story about the old technology, kind of giving a second life to the ship. We got an update on the planetary nav mesh now on the planet, so we are allowed to put AI on the ground. Putting NPC in this location that are park air, trying to take the best of the location, scavenging for resources. So when you will arrive there, you will feel then some people living there since a long time. That's going to give you a feeling that all that place around is just kind of habitated by some people.
Cuando lleguemos allí, como ahora tienen la capacidad de poder poner NPCs en superficies planetarias, debido a la navegación planetaria, vamos a tener la sensación de que lleva viviendo gente allí por un tiempo. The mission we're going to do on those ships, if it's an hostile mission, we're going to have some kind of faction there. It's living there, we'll just take control of the ship. And it's not an hostile mission, there's going to be a different kind of faction. We see all the feedback we receive. A ver, un momentito. Going to have some kind of faction there, some people. The mission we're going to do on those ships, if it's an hostile mission, we're going to have some kind of faction there. It's living there, we'll just take control of the ship. And it's not an hostile mission, there's going to be a different kind of faction. Claro, dice que aquí va a haber como una especie de facción que va a estar controlando la nave y que va a estar viendo allí las misiones hostiles, un tipo de misiones que tienen, que vamos a ver eso. Vamos a ver una facción o lo que sea, un grupo controlando la zona. We see all the feedback we receive on January when we Dice que creo que ha dicho en this case Nine Tails Faction, o sea, los 9 colas. start like showing the concept of the derelict settlement with the EI team for the planetary nav mesh and all the team in Turbulent. We was able to create a habitation module. We have tools now to be able to generate and procedurally place all this work on the planet. It's just the beginning of the long-term plan that we have in mind to populate and add more and more location in the PU. And I'm super proud of my team to doing that with the design team, the art team. We worked super hard, pretty proud of it, and I'm sure that people will enjoy it. Dice que está muy orgulloso del equipo del equipo de Montreal, de su equipo, por haber hecho todo esto, y el otro compañero comentaba de que esto es solo el principio de algo que va a ser a largo plazo de popular todo el universo. Thanks, De guys. poblar todo el universo. The new inhabited derelict settlement for 317.2 is not the only one that will be present in this patch. We will let the player discover them and find them in the universe. Dice que en el nuevo parche de la 3.17.2 esta no será la única ubicación que habrá, sino que dejaremos que los jugadores los descubran y bueno, pues investiguen. The crashed reclaimer derelict settlements are just one of the new mission-enabled, gameplay-focused environments from Turbulent arriving in the upcoming Alpha 3.17.2. And we encourage you to explore the Stanton system and find additional ones on your own. Hint, some of them are still floating out in space. And when you're done exploring, the fine citizens of Origin will need your help when the newest dynamic event... A ver, un momento. And when you're done exploring, ones on your own. Hint, some of them are still floating out in space. Claro, dice que, pista, algunos de los pecios que veremos de este tipo como el de la Reclaimer estarán flotando en el espacio. And when you're done exploring, the fine citizens of Origin will need your help when the newest dynamic event pits the dreaded Ninetails against Crusader security forces. Now, while we'd prefer you discover most of the details for yourself on the PTU and live servers, we do have a brief introduction to perhaps the biggest and most elaborate mission in Star Citizen yet. Claro, dice que, bueno, nos van a mostrar un poquito del tema de los Ninetiles y que dice que tenemos una introducción breve para la probablemente más grande la misión más grande hecha hasta ahora en el Star Citizen. Siege of Orison is an event where we take away all of your most overpowered toys, which are your ships, but you actually have to use your reactions and your guns and your teammates to hopefully survive this perilous encounter. We wanted to do what for FPS combat we did for ship combat with Xenothreat, push it to its extremes. Claro, dice que el asedio de Horizon, el Siege of Horizon, Siege of Horizon, lo que sea, van a agarrar todos nuestros juguetitos overpowered, ¿vale? Todos nuestros juguetitos pepino, es decir, todas nuestras naves, y nos van a dejar sin ellas y nos van a meter en un escenario que va a ser FPS. Y dice, queremos hacer lo que hemos hecho aquí con la Sino 3, pero a nivel FPS, empujar los límites de lo que somos capaces de hacer. So without spoiling the event, the Siege of Horizon is a dynamic event
which takes place around Horizon on some floating platforms owned by Crusader, and we shuttle players in to help out Crusader take back their islands. When we was making the mission, we wanted to, first of all, we wanted to make a fun mission that pulled people in together to play together, experience something they might not have normally. In most missions, you go up against 10 AI, and you really don't get challenged. A lot of our missions do a lot of hand-holding, where we mark everything for the player, and they can sort of disengage to a level and just walk to a marker and presume the rest of it. This one I wanted to kind of go, right, here's no markers, now think and try figure it out for yourself. Claro, dice que normalmente, pues bueno, que querían hacer una misión en la que se metiese todo el mundo, o sea, que se metiese un montón de peña, y que además, que a diferencia de otras misiones, que aquí no va a haber ningún tipo de marcador ni de indicador, en plan de que tengas un objetivo sobre la cabeza y tal, que aquí pues va a ser en plan a pelo. The event is primarily a PvE mission. There are systems in place to discourage PvP. It's not something we protect against because we want the players to protect themselves from it. We're not discouraging it, but we're not actively supporting it yet. Claro, el tema esto es un evento PvE y dice que tienen sistemas y mecánicas para desanimar a que eso suceda. Dice que no es el momento todavía, que no están apoyando todavía el que se haga PvP aquí. Pero tampoco lo están prohibiendo. O sea, dice que no lo apoyan y que, bueno, que, hombre, tenemos una puta diana en la cabeza. Hablando claro y mal. Tendremos una diana en la cabeza marcándonos si hacemos aquí un acto de criminalidad. Lo que pasa es que, claro, todavía no he tenido la oportunidad de mirar si se puede tirar el satélite de abajo y hasta luego. There's a lot of new spaces we've made for Horizon, and working with design on the blockout and still making sure it's all in keeping with. Una cosilla, también está diciendo que esto va a suceder en Horizon, que son unas plataformas que hay allí y tal, ya las estáis viendo, que es tipo ciudad y tal. Working with design on the blockout and still making sure it's all in keeping with what Horizon is. We looked at expanding the visual library of Horizon. Dice que, bueno, aparte que dice que estamos buscando expandir la librería visual de Horizon y demás. A ver, el sitio es una pasada. Es una pasada. O sea, merece la pena ir ahora. Podéis ir ahora a verlo. Tenéis que ir a la azotea de Crusader. Y de la azotea de Crusader podéis ir hasta allí. Yo creo que sí que se puede ir ahora. Y es una pasada. O sea, merece la pena el verlo. What we really liked was the contrast of this kind of idyllic, relaxing garden, platforms floating around, and this kind of battle-scarred, damage and things like that adding to them. So it was a lovely kind of contrast to put in. Dice que queríamos buscar ese contraste de ese lugar tan agradable, con plataformas y con jardines y demás, y añadir daños estructurales y todo, y que fue algo que nos encantó el poder jugar con ello, en darle ese contraste, ese toque de caos, ¿no? O sea, de destrucción, de destruido, vamos. We don't normally have content of this scale. The main challenge, or the main challenges, were performance. By moving it far enough away from the center, the city of Horizon, we managed to avoid most of that. Having un momento. And we managed moving it have content of this scale. The main challenge, or the main challenges, were performance. By moving it far enough away from the. Claro, uno de los problemas más grandes es el rendimiento. Y pues tratando de alejarlo lo máximo posible del propio Horizon. Center, the city of Horizon, we managed to avoid most of that. Having this here helped to improve and push performance because we found issues and we was able to quickly fix them. The experience I hope players get is enjoyment. Mostly, I want players to feel fun and create emergent stories with their friends that they can, tell on Reddit or through videos and whatever. Just have fun, really. I want them to. Claro, dice que queremos que los jugadores tengan diversión y demás. Y ha dicho una cosa ahí. Fun and create the experience I hope players to
improve and push performance. Sí, claro, que esto pues, al final esto nos ha servido para mejorar y empujar lo que es el tema del rendimiento. Porque claro, es que es una monstruosidad el sitio. We found issues and we was able to quickly fix them. Y que además encontramos errores y podemos arreglarlos rápidamente, pero bueno. The experience I hope players get is enjoyment. Mostly, I want players to feel fun and create like emergent stories with their friends that they can, tell. Y además dice que quieren que, pues eso, quieran que nos divertamos, que intercambiemos historias divertidas con nuestros amigos, hagamos vídeos, demás. O sea, On Reddit or through videos and whatever, just to have fun, really. I want them to see all the effort that has gone into like healing and gunplay and AI over the years that you may not notice fighting against a small amount of people. Events in general are great because they ¿Cómo? AI over videos and whatever, just to have fun, really. I want them to see all the effort that has gone into Claro. Quiere que la gente, o sea, la gente no quiere que percibamos todo el esfuerzo que ha habido pues en el tema de la mecánica de curarse, de dispararse, like healing and gunplay and AI el tema de la inteligencia artificial, el tema de las armas over the years a lo largo de los that años. you may not notice fighting against a small amount of people. Events in general are great because they pull people who might not play with each other together. You all feel like this comradeship trying to push forward against this enemy that you all have in common. It's an experience unlike any other in this game. Parece que es... A ver un momentito aquí que le dice una cosa al final. Ship trying to push forward against this people who might not play with each other together. You all feel like this comradeship trying to push forward against this enemy that you all have in common. Todos os sentiréis con esta barco de camaradería o rollo de camaradería tratando de empujarnos o sea, porque todos tendremos un enemigo en común o algo así. A ver... Vamos a ver, señores. ¿Cómo que camaradería y tal? Pero si la misión se va a hacer y tal igual, pero eso va a ser zona chunga. Sí, es PvE. En su mente es PvE, Monkey, efectivamente. Dice Monkey por ahí, pero es PvE, sí, no. No, tío, esto es... No. Ya, pero claro, o sea, no vamos a apoyar y tal. A ver, al final eso va a ser el caso es, para sentir esa camaradería, para sentirse tal y para sentirse igual, entiendo la idea que ellos plantean, pero yo creo que es algo equivocada. Yo creo que es mejor el dejar la zona libre, porque es que al final el sistema que hay ahora es que si alguien... vamos a ver. Yo me encuentro con Pedro, ¿vale? Con Pedro y con Alberto. Y están ahí puestos Pedro y Alberto delante y tal. Y los tengo aquí en la puta cara, ¿sabes? Y los tengo apuntándome con un arma. Y no tienen criminalidad. Pero Alberto le dice a Pedro, oye, ¿has visto el Herbie, tío? ¿Has visto el traje de suscriptor que lleva? Ya te digo, tío. Para ti las piernas, para mí el casco. Y tú lo escuchas hablar eso por voz. Y entonces, ¿tú qué haces? Si le pegas un tiro a Pedro o a Alberto, te dan criminalidad. Y si no haces nada, te matan ellos y te roban las cosas. Y luego te dan criminalidad y luego se desconectan del server y luego se van para Gringes y dicen, hostia, le hemos pillado al Herbie el casco y las piernas de subscriber. O sea, ¿se entiende la movida? O sea, confiar en el buen juicio de las personas está de puta madre. Pero basta que uno la líe. Moraleja, ve sin ítems de suscriptor. Ya, pero esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, Randur. ¿Sabes? El otro ejemplo es... ¿Tú te crees realmente que un jugador nuevo... No, que sí. Pero... No, que... O sea, en el caso eso de no ir, sin objeto de suscriptor. Un jugador nuevo va a llegar ahí y va a decir... ¡Hostia! Armas y armaduras gratis. Claro. Un jugador que no tiene
que tiene, o sea, que acaba de entrar al juego y la primera vez que entra y es en Horizon. Y le sale la movida y el tipo tiene una escopeta de mierda y un traje blanco, tío. Pero veremos qué sistema han implementado para incentivarlo, porque antes no había nada especial y parece más que han puesto. Sí, a ver. It's an experience unlike any other in this game. Es una experiencia como ninguna otra en el juego, desde luego, es una So pasada. what we learned this week? Well, No, a ver, el evento es una pasada y mola un montón. El evento es una pasada y mola un montón. Yo lo que pasa es que al final es lo que hay. O sea, si se desactiva el satélite, va a ser fiesta. we learned that those fantastic derelict concepts we showcased earlier this year are already making their way to the persistent universe, and that they're coming along with new missions and gameplay made possible by the new dynamic planetary nav mesh, and that the Siege of Orison is the next big step forward towards bringing additional gameplay to Star Citizen's existing landing zones. Now, don't forget, there are a number of contests going on for both Alien Week and our upcoming Battle of the Bricks, which will see the community teams from both Star Citizen and EVE Online come together in a live stream on July 22nd to raise money for charity. You can learn all about both of those things on the robertspaceindustries.com website. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. This is the very noisy 9th floor of the Manchester Goods Yard building, soon to be home for our Manchester studio. And what goes in the center here, where all this noise is? It's gonna be something to see when the time comes. We'll see you all next week. Amanda, just use whichever one of these has the least interruptions. We're not gonna get this clean. Pardon me. Fish tacos. Estaba diciendo ahí que bueno, que aquí en el centro van a hacer alguna movida y tal, y que ya nos comentarán de ella, que esto es el equipo de Manchester, donde somos el equipo de Manchester. Aparte de eso, ¿qué nos estaba diciendo? Ah, sí, que bueno, que es uno de los añadidos a nuestras zonas de aterrizaje. Landing zone se refieren a las zonas tochas de aterrizaje, unos nuevos añadidos de Star Citizen, que está muy guapo el evento, ojo. El evento mola mucho. Y yo, la verdad, mira, sí tengo que decir una cosa, es decir, el tema de la Sino 3 y tal, está verde. Está verde. O sea, y bueno, es lo que hay. O sea, son misiones que son PvE y tal. Y me gustaría que tuvieran otro sistema que se fijaran en detalles, como que la carga se pagase pues a la gente que la carga, no den una mierdecilla y sea todo global y tal. O sea, entonces yo supongo que esto pues está bien para que vayan evolucionando las cosas y vayan evolucionando los eventos y desde luego también tengo claro de que hay gente pues que una actividad PvE completa como esta pues le llama más la atención que una actividad PvP. Hay gente que va a ser así y que le gusta más estilo de juego y es respetable, oye. Gente que prefiere jugar con la máquina más tranquilo y tal. Bueno, más tranquilo ya veremos, porque hay que ver el rendimiento. Eh, yo hay cosas que hay que ver cómo queda, ¿no? Pero yo hay cosas que igual modificaría del evento. Entre ellas la posibilidad de... O sea, el tema de... O sea, primeramente el tema de la zona monitorizada es un tema. O sea, la zona monitorizada es un tema. Es un tema. Es porque al final o sea, la gente que quiere realmente hacer PvE, o sea, es que va a ser un campo de devastación eso. Porque es que además me acuerdo de un tipo, bueno, que nos vino con... O sea, estábamos ahí en la plataforma tal y nos vino un tipo de frente. Nos viene un tipo de frente vestido como uno de los Nine Tiles. Nos sale así de golpe, ¿sabes? Y nos viene de frente, claro, le metí un tiro en la cara y lo reventé. Pues claro, te viene de cara apuntando, vestido igual que un Nine Tiles, y ¿qué haces? Le metes un tiro y se acabó, tío. Y no me ni patri, ¿no? Y fuera. Es que no, no hay más. Entonces ya te pones criminal y tal, y luego tienes que convertirte en un sanguinario, ¿sabes? Y reventar a todo y liar la partición, porque es que no te queda de otra. No te queda de otra.
Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Vas a la cárcel y ya está? No, no sabemos lo que... Pero bueno. Fish tacos. Thanks for watching. Ahí está. Steve. Ahí está Steve. Pues bueno. Pues ahí está. Lo voy a subir Lo voy a subir rapidito al YouTube yo tenía. Y listo. A ver, dame un segundito. Qué chulada. Qué chulada el pecio. O sea, me ha flipado, eh. Me ha gustado lo del pecio. Por cierto que tiene que estar tiene que estar al caer. O sea, mañana tiene que salir PTO. Mañana tiene que salir, tío. Tiene que salir, tío. Mañana tiene que salir como sea. A ver, vamos a ver.